Con ustedes, desde Argentina, Apóstol Gustavo Lara. Quiero pedirte que permanezcas un minuto sobre tus pies. Mientras escuchaba al apóstol pensaba el valor que tiene llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y hay como un ambiente de libertad tan fuerte donde Él está garantizando nuestro destino, porque lo que pensamos hoy define mucho de lo que vamos a hacer mañana. No quisiera pasar rápidamente ya a la palabra, sino dar por lo menos un minuto más para que tomes el valor del destino que Dios ha preparado y cómo el destino está tan comprometido con lo que pensamos. Cuando escuchamos palabras como estas, sabemos que Dios está librando nuestro destino. Hemos atribuido muchas cosas a Dios y muchas cosas al diablo, y a veces le hemos atribuido muchas cosas a la gente, y todo se jugaba en la mente. Personas con una mentalidad sólida y fuerte se sobrepusieron a los momentos más difíciles de la vida, porque lo que nosotros pensamos define nuestro destino. Toma un momento, por favor, solo para disfrutar cómo Dios está librando nuestras vidas y lo que viene por delante. Solo un minuto. Quiero pedirle a Jorge si me puedes ayudar un minuto para que alguien llore mientras estemos disfrutando este momento. Pero de verdad, disfrute el amor de Dios. Dios nos está enseñando su vida en nosotros. Dios nos está enseñando su realidad en nosotros. Dios nos está llevando a ver absolutamente todo desde su mente. Por eso, Padre, nos dejamos ministrar, nos dejamos enseñar, nos dejamos alimentar y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo para permanecer en la obediencia de Cristo. Oramos, Señor, por estos días tan hermosos que estamos viviendo juntos, por los días pasados, por los días por venir, porque todo está sujeto a tu autoridad, a tu voluntad y a tu propósito. Señor, los próximos minutos hablaremos tan intensamente de propósito que rogamos que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Sabemos el valor que tiene conocer al Cristo resucitado, porque de Él recibimos la gracia que nos sustenta para poder administrar lo que nos has dado desde la gracia para el cumplimiento de tu propósito y que tu familia sea vista en nuestra generación. Señor, te amamos y te honramos y te agradecemos por el privilegio de estar aquí, Señor, de estar expuesto a tanta luz y expuesto a tanta verdad. Dale el mejor aplauso que tengas al Señor, con gratitud, con alegría, con gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que aumente la densidad de tu obra, que aumente la intensidad de tu espíritu, que aumente la dimensión de la luz, que aumente, que aumente, que aumente. Para la gloria de Dios en Cristo Jesús a través de la iglesia. Te honramos a ti, te exaltamos a ti, te glorificamos a ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas gracias. Ahora sí, por favor, tomen sus asientos. Gracias, Señor, por el reloj. Qué bueno es tener un reloj. No sé para qué, pero qué bueno es tenerlo. ¿Cuántos están felices de lo que el Señor nos está concediendo ver, entender, disfrutar? Mantenga este gozo hermoso en su corazón, disfrutando en todo momento la bondad de nuestro Señor. ¿Se acuerdan de las 5 palabras? Van a dormir con esas 5 palabras. Las van a ver en todas partes, pero es bueno repetir. Y esta noche veremos algunas cosas que qué intencional era el apóstol Pablo en la repetición. Gramaticalmente él se hubiera llevado gramática porque repetía más de lo que hubiera
sido normalmente en la gramática, pero él era muy intencional en repetir, y vamos a ver dentro de unos minutos acerca de cómo él repetía, y nosotros necesitamos entender el principio de la repetición apostólica, continuamente estar entendiendo que no rellenaba una frase, sino que la repetición tenía que ver con un propósito muy importante, porque se entiende que nadie aprende claramente sin repetición. La repetición afirma lo que estamos oyendo, la repetición garantiza, asegura que lo que estamos oyendo quede anclado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, en las cartas apostólicas, Pablo toma versículos, que para nosotros son versículos, para repetir asuntos que deben quedar grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Vayamos a recordar las 5 palabras propuestas para las 5 ministraciones. Primero, ¿de quién? Del Cristo resucitado. Segundo, sustancia, que es ¿qué? La gracia. Tercero, administración. ¿Cuál es el fin de la administración? El fin de la administración es mantener en orden todas las cosas. Y al mantener en orden, cumplir así el propósito de Dios. Y el propósito de Dios se expresa en familia, que es lo que terminaremos mañana, no que el tema termina, simplemente completando la idea y yéndonos con una idea más completa de estas 5 ministraciones en términos de secuencia, que tienen tanto que ver con lo que nos está siendo ministrado en estos días también por el profeta Jonathan y el apóstol Cristiano. Esta noche vamos a colocar nuestra atención en propósito. Hablamos de conocimiento del Cristo resucitado, de quien depende, segundo, la gracia que nosotros recibimos, y esa gracia debe ser administrada para mantener el orden, que es lo que hablamos esta mañana. Pero ahora vamos a trabajar en propósito. Si puedes anotar, por favor, anota. Propósito eterno es la expresión de la gloria del uno. El propósito eterno es la expresión de la gloria del uno, entendiendo el uno como una persona, entendiendo el uno como Cristo en el Padre y el Padre en Cristo, y ahora nosotros introducidos en ese vínculo entre el Padre y el Hijo, la gloria del uno. Gramaticalmente no es apropiado la definición que acabo de decir, pero espiritualmente tiene mucho sentido. La gloria del uno. Es una expresión que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Cristo y la iglesia son uno. Llamado el cuerpo de Cristo y llamado también el Hijo corporativo. Expresiones que vamos a ver dentro de unos minutos lo que esto significa. Ahora, ¿por qué mencionar conocimiento del resucitado, la gracia que opera, que es la vida de resurrección? ¿Cómo comprender lo que esto tiene que ver con administración? ¿Cómo comprender cómo se suma a propósito? Porque la idea es dejar sobre tu mente y tu corazón el hilo perfecto de la construcción, el entendimiento completo de esta construcción que tiene que ver con una familia real. Una familia real. Y la palabra real no tiene que ver real como realidad, sino real como realeza. Nosotros pertenecemos a un linaje escogido, a un real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de su realeza. La familia de Dios no es la familia Pérez, la familia de Dios no es la familia González, la familia de Dios es la familia de un rey. Y la familia tiene un llamado no a ser mejor que sus padres, no a ser mejor que su abuelo, sino a ser conforme el diseño de Dios. Familia está en estado de deterioro continuamente, familia está en estado de descomposición. Hace muchos años atrás era muy fácil definir qué era familia. Hoy hay tantas definiciones de familia que no llegamos a notar una que ya aparecen 3 más. La familia se ha descompuesto, se ha desarmado. La familia como tal se ha desintegrado. Los principios que sustentaban la familia no son tan importantes hoy. El posmodernismo se ha logrado meter en la vida familiar y le ha dado al Estado el poder de definir lo que es una familia. Hoy el Estado define qué es una familia.
Hoy el Estado le quita la autoridad a los padres sobre los hijos. Hoy el Estado se ha metido para socavar el designio divino de un padre como proveedor y el Estado se ha metido en las familias como proveedor de las familias. Y esto no es inocente. Esto tiene toda una estrategia, porque la expresión de la gloria del uno es una familia. Si pudiéramos darle más valor, si pudiéramos revalorizar, devolverle el valor a aquellas palabras que Jesús usó. Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús, abrazando a sus discípulos, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y entonces Jesús enseña que el designio familiar responde a la obediencia a Dios. Que el punto de encuentro de una familia no es en el apellido ni en la misma sangre. Que el punto de encuentro de una familia es la obediencia a Dios. ¿Se acuerda dónde terminamos esta mañana? Esta mañana terminamos hablando de lo que significa en latín obediencia, lo que significa en hebreo obediencia y lo que significa en griego obediencia. Y obediencia no tiene que ver con muchas de las cosas que las personas piensan que son obediencia. Por ejemplo, traigamos la obediencia a la vida congregacional. A veces confundimos, por no entender la raíz de la palabra obediencia que tiene que ver con prestar atención, confundimos el hacer con el prestar atención. Y decimos que una persona es obediente porque hace lo que se le pide. Pero en realidad entendimos esta mañana en la diversidad de expresiones de la palabra obediencia que obediencia tiene que ver más con la actitud del corazón para oír que con el hecho del propio acto que pueda llevar adelante. Ejemplo, como pastor yo pensaba que una persona era obediente por el simple hecho de que yo le decía, ¿podés venir a limpiar? Y él limpiaba. ¿Podés traer a la noche una comida para compartir con los hermanos? El hermano traía. ¿Podés pintar el salón? Y el hermano pintaba. ¿Podés sacarme fotocopias para tal carpeta, para tal manual? Y el hermano sacaba fotocopias. Entonces yo pensaba que el hermano, porque cumplía con eso, era obediente. Mi concepto de obediencia estaba equivocado. ¿Por qué? Porque el hermano podía hacer muchas de esas cosas, pero si ese hermano a la hora de prestar atención a la predicación no prestaba atención, para Dios tal persona no es obediente. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos esta mañana de lo que es obediencia? Obediencia viene de la expresión ob, hacia, audire, oír. Así que la obediencia es, sobre todas las cosas, prestar atención. Y no de cualquier manera. Vimos que en hebreo prestar atención significa oír inteligentemente. No simplemente oír, sino oír inteligentemente. Direccionar toda la atención. Ahora, imagínese usted que yo de pronto cometo el error que cometí de porque le pedí a alguien que limpie, iba a limpiar, que pinte, iba a pintar, que traiga la comida y la traía, que haga algo y de pronto decía, wow, qué hermano obediente. Pero cuando yo predicaba, el hermano no prestaba atención. Y lo puse en el liderazgo. ¿Por qué lo puse en el liderazgo? Porque el hermano siempre estaba dispuesto. Pero Jesús no consideraba a las personas de la forma en que nosotros consideramos. Porque nosotros consideramos obediencia por la respuesta a la gestión. Dios considera obediencia por el prestar atención. El prestar atención es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Dios le pidió a Israel una y otra vez, presta atención, presta atención, presta atención. Vimos muy rápidamente esta mañana que la gestión que tiene como responsabilidad en Éfeso Timoteo, él no tenía el carácter, la personalidad de ser pastor y mucho menos apóstol de Éfeso. Pero ¿por qué Pablo le delega a él la responsabilidad sobre un territorio tan difícil? Lo que has oído de mí, esto encarga. ¿Qué es lo que hacía grande a Timoteo? No era su carácter personal, sino su capacidad de prestar atención.
¿Quiénes son tus mejores líderes, pastor? ¿Tus mejores colaboradores? ¿Tus mejores obreros? ¿Quiénes serán mañana a todos los pastores que están sentados aquí, que hoy no lo son, pero mañana lo van a hacer? Y Dios te está hablando para tu futuro. No te enamores de la gente porque le gusta responder a lo que les gusta hacer a ellos. Considera a las personas por cómo oyen. El que presta atención se transforma en tu mejor colaborador. Nadie puede obedecer si primero no presta atención. Así que examina a los que están a tu alrededor y mira quién te oye y quién no te oye. No para amarlo más o amarlo menos, no. Todas personas merecen ser amadas independientemente de sus vidas, independientemente de sus actitudes. Todas personas merecen ser amadas, pero no puedo traer a alguien cerca que no presta atención. Porque el que no presta atención tendré que repetirle muchas veces las cosas y será problemático a la hora de cumplir lo que se le asigne. Prestar atención es algo que pertenece no al oído, sino al corazón. Tú tienes el corazón de un colaborador y de un líder cuando tienes la atención de esa persona. Es cómo presta atención. Lo demás es, como fue dicho hoy, empatía. Me gusta mi líder, me gusta la autoridad que tengo. Sí, pero no se trata de gusto, se trata de entender la seriedad del prestar atención. Ahora, si obediencia es prestar atención, ¿qué cree usted que es rebeldía? Si obediencia es prestar atención, entonces, ¿qué es rebeldía? Es lo que vamos a trabajar ahora. Creo que en algún lugar dejé mi anteojo de leer. Se los agradecería, por favor, estimado profeta. Muchas gracias. Y voy a decir, como dijo Bartimeo, ahora veo. Vimos Romanos 1 del 1 al 5 y podríamos citarlo de memoria. Pero recordemos el verso 5 de memoria, hablando del resucitado, dice, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para. La gracia no es el fin, el apostolado no es el fin es la obediencia. ¿Sí? O sea, si digo que tengo gracia y no obedezco, no es verdad. Si digo que soy parte de un apostolado, que soy parte de una administración y no obedezco, no es verdad. Porque la gracia y el apostolado tienen un fin, la obediencia a la fe por amor de su nombre. El fin es la obediencia. Y vimos cómo la obediencia se construye por el prestar atención. Pero tomemos unos minutos para hablar acerca de la rebeldía. ¿Les parece? Aunque no dijeron amén, lo vamos a ver igual. Así de democráticos somos. Salmos capítulo 68, versos 5 al 6. Comenzamos a verlo esta mañana. Avancemos un poquito más. Salmos capítulo 68, versos 5 al 6. Cuando lo tenga, dígame sí. Muy bien. Salmo 68, versos 5 al 6. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Presten mucha atención en este aspecto, por favor. ¿Qué son huérfanos? Los huérfanos son las personas que no tienen padres o tienen padres y no los reconocen. Un huérfano es una persona sin autoridad sobre sí y necesita entonces que Dios sea su padre. Es interesante que va a hablar de las viudas, que necesita una viuda, no tiene un defensor. Y que se constituye Dios, Dios se constituye en defensor. ¿Qué es lo que le falta a un huérfano? Autoridad. ¿Qué le falta a una viuda? Autoridad. Así que cuando estas cosas pasan en la vida de una persona y una persona carece de autoridad, Dios no tiene problema de asumir ese rol. Pero Dios sabe que tendrá que desintoxicar de todas las preocupaciones que tiene un huérfano, porque ahora tiene padre, ya no tiene por qué preocuparse. El apóstol cristiano dejó la pelota justo para hacer el gol.
Jesús habló mucho acerca de esto. ¿Por qué te preocupas si vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad? Así que ahora se coloca Él como nuestro proveedor integral, proveedor para nuestro espíritu, proveedor para nuestra alma, proveedor para nuestro cuerpo, proveedor para nuestra familia, proveedor para la congregación, proveedor para su cuerpo. Y la provisión del Padre es su Hijo. La provisión del Padre es su Hijo. Todo lo que el cielo no tenía que dar, ya nos lo dio, y nos lo dio en su Hijo. Y Dios nos está dando a su Hijo en forma de gracia, para proveernos y suplirnos en nuestro interior. Eso lleva tiempo, entender esto lleva tiempo, no es del día a la noche. Algunos dicen, sí, amén, lo creo, pero entenderlo lleva tiempo. Y entender esto es por repetición. Si no se cansa de escucharlo muchas veces, un día se nos va a alumbrar en el entendimiento que ya en Cristo lo tenemos todo, que no es una frase, es nuestra realidad. Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que digo. Ayer el pastor Vladimir trajo a mención ese pasaje. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. ¿Me lo deja cambiar un poquito y decírselo en español, en argentino? Si no te cansas de leerlo, Dios un día te dará entendimiento sobre eso. Pablo sabía que el entendimiento nunca se da en la primera vez que oímos una verdad. Pablo sabía que el entendimiento es el fruto del trabajo. Saber no es lo mismo que entender. Yo puedo saber algo, sí, ya lo sé, ya sé que Cristo es todo para mí, pero en la vida no vivo esa realidad, porque necesito no solo saberlo, necesito entenderlo. Y entenderlo lleva tiempo. Ahora, Dios no tiene problema con el tiempo que lleve desinstalar la cultura del huérfano. Mañana a la mañana vamos a charlar sobre eso, porque terminaremos en familia. Lo que Dios está quitando de nosotros no solo es el viejo hombre, lo que Dios está quitando de nosotros no solo es la vieja creación, lo que Dios está quitando de nosotros son los pensamientos del huérfano. Porque el huérfano siempre piensa en sí mismo. El hijo vive para la gloria de Dios. Y lo vamos a construir, solo estoy dando algunas pinceladas para lo que vamos a ver mañana en cuanto a esto. Miremos detenidamente que Dios no tiene problema en desinstalar el huérfano que tenemos dentro. Y tampoco tiene problema en desinstalar la viuda que tenemos dentro. No tiene problema. Lleva tiempo, pero lo va a hacer y lo logra. Tampoco tiene problema de enseñarle al desamparado que ahora está bajo el amparo de un padre amoroso. Desinstalar la mente de desamparado lleva mucho tiempo. Pero todo esto se termina cuando vamos conociendo a Dios como papá. Y tampoco tiene problema de liberar al cautivo. ¿Y llevar al cautivo a dónde? Llevarlo a niveles de prosperidad inimaginables. Tu destino es la prosperidad. Gracias a Dios por ese amén. Porque así como prospera tu alma, prosperará todas las demás cosas. Ahora, llegamos como huérfanos, ¿cuántos dicen amén? En estado de viudas, en estado de desamparo, en estado de cautividad. Y Dios, mire cómo termina la obra. La obra termina matando al huérfano y levantando al hijo. Matando a la viuda y despertando a la esposa, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. Ha dicho el Señor que se constituyó el marido de ella. Y luego dice que el desamparado vendrá bien y que el cautivo vendrá prosperidad. Así que Dios no tiene problema en cómo llegamos. El problema es cuando nosotros somos rebeldes. Porque con el rebelde Dios no puede hacer nada. Dios puede hacer una gran obra con un huérfano. Lo hizo con muchos de nosotros que llegamos como huérfanos y ahora disfrutamos su paternidad. Dios lo hizo con nosotros que llegamos con carácter de viuda y hay que estudiar el carácter de viuda, solo que no es el tema central para hablar ahora. ¿Cuáles son los pensamientos de una viuda que tiene que llevar la vida adelante sola, que tiene que trabajar por su vida, por sus hijos? El caso de la viuda que Jesús le resucita el hijo, no, algo extraordinario. Necesitamos entender el pensamiento de la viuda.
Entender el pensamiento de los que vivieron siempre desamparados, los que vivieron siempre en cautiverio. Pero Dios no tiene problema porque lo hará por medio de la gracia para producir obediencia. El problema está cuando Dios encuentra rebeldía. Y rebeldía es exactamente lo opuesto a la obediencia. ¿Me permite construir el pensamiento de rebeldía para entender qué significa rebeldía según Dios y según las Escrituras? Muchas gracias. Es interesante mirar la palabra rebeldía, porque en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra rebeldía es la palabra merí, que se traduce como terquedad. Ezequiel capítulo 2, versos 5 al 7, Dios vincula la rebeldía nada más y nada menos que con el rechazar la autoridad desde el corazón. Escucha, esto es muy tremendo, ¿eh? Hermano, un hermano rebelde es alguien que resiste a Moisés y después resiste a la verdad. Nadie resiste a la verdad si primero no resiste al portador de la verdad. Si por alguna razón el maligno pone alguna situación contra tu autoridad, resuélvelo rápido, porque hay personas que no le funciona la predicación porque en su corazón tienen algo no resuelto con su autoridad. Eso se llama terquedad, el rechazo a una autoridad. A las personas que más debiéramos celebrar son las personas que tienen que ver con la autoridad que Dios puso sobre nuestras vidas. Los tíos son extraordinarios, pero ellos mayormente no están. Son los padres. Y lo peor que le puede pasar a un hijo es enojarse con su padre y no resolverlo, porque el día que el padre predica, el hijo no lo escucha. Y ahí comienzan a aparecer los falsos amigos, las personas que entran en acción para decirnos al oído lo que queremos oír. Rebeldía comienza con una actitud de rechazo a la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Segunda palabra en hebreo para rebeldía es la palabra peyá, P-E-S-H-A, peyá, que define la rebeldía como transgresión. Y esto implica un acto de revuelta contra una autoridad legítima. Esto implica ya no solamente tener algo en el corazón contra una autoridad, sino que ahora comienza un proceso de revuelta, de reproducción en contra de la autoridad. Ya no es solo lo que yo pienso, sino lo que reproduzco en otros acerca de la autoridad. ¿Me sigue? El primer aspecto de la rebeldía es la terquedad. Cuando mi corazón, ¿se acuerdan cómo conté el niño de esta mañana? Por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo parado. Eso es terquedad. Pero luego viene la segunda parte, que es la palabra peyá, que es cuando comienzo a contagiar a otro de lo que me pasa a mí en contra de mi autoridad. Y esto es lo que menciona Isaías capítulo 1, verso 2. Hay una tercera palabra en hebreo que también define rebeldía. Aquí la palabra es desviarse. Si mi corazón está en terquedad y luego comienzo a hablar de las personas que están en autoridad y comienzo a hablar con otros de lo que siento, de lo que pienso contra mi autoridad, ahora comienzo yo mismo a desviarme y comienza la desviación. Es terrible el proceso del aumento de la rebeldía. Así como aumenta la gracia para la obediencia, aumenta la rebeldía para la desobediencia. En el Nuevo Testamento, bueno, le doy el verso bíblico para desviarse, que es Deuteronomio 21, 18, que habla del hijo rebelde y contumaz, el hijo que se desvía. Veamos ahora en el Nuevo Testamento, vaya viendo la construcción. Primero mi corazón resiste a la autoridad, después contagia a otro y luego yo me termino desviando. Nadie se desvía del día a la noche, nadie se aparta del día a la noche. Es un proceso que si lo identifico como semilla, como nos fue enseñado ahora, si lo identifico en mis pensamientos, nunca me voy a desviar. ¿Cuántos dicen amén? Nunca.
En el Nuevo Testamento, la palabra en griego para rebeldía es la palabra apostasía. La palabra en griego es apostasía. Se refiere a un abandono consciente de la fe o un abandono consciente de la autoridad que Dios ha puesto. Pablo dice que Demas se apartó de él amando al mundo. Apostasía, se desvió, donde nos dejó la palabra en hebreo hace unos minutos. La segunda palabra para rebeldía es anomía o anomia, que significa ilegalidad, ilegalidad o desobediencia a la ley. Es cuando alguien dice, aunque nadie me reconozca pastor, yo soy pastor. Eso se llama anomia, desobediencia a la ley, ilegalidad. En Éfeso del capítulo 2 de Apocalipsis dice, tú has descubierto a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Sabes cómo se llaman esos? Ilegales. Pablo le dice a Timoteo, no impongan las manos con ligereza, como reconociendo ministerios, para que no legitimes lo que es ilegal. En un momento Saúl fue desechado por Dios y Saúl le dijo a Samuel, que era el profeta de él, le dijo, Samuel, no me dejes, no te vayas, quédate conmigo. Desciende conmigo. Y Samuel le dice, no, Dios te ha desechado. No, pero ven conmigo, le dice Saúl, para que el pueblo vea que Dios está conmigo porque Samuel está conmigo. Y Samuel dice, yo no voy a ir contigo porque Dios te ha desechado. Yo no puedo legitimar lo que Dios ha condenado. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Saúl se prendió de la vestimenta de Samuel para quedarse con la vestimenta, porque si portaba la capa, portaba el respaldo. ¿Qué cayó de Elías? ¿Qué cayó de Elías sobre Eliseo? ¿Qué representaba para ellos la capa? Representaba la legitimidad para continuar. Entonces Saúl le pega, le toma la capa e inmediatamente la tira, y cuando la tira, en lugar de quedarse con la capa se rasga, y Samuel lo mira y le dice, así Dios ha cortado el reino de ti. Mire qué serio que es legitimar a un rebelde. Mire qué serio que es, y sea esto una vacuna preventiva para los próximos años, Vladimir y María Lorena, de legitimar rebeldes. Porque a veces, en nombre de que algo crezca, no sabemos a quién estamos legalizando, a quién estamos legitimando. Y estamos trayendo para nuestra casa rebeldes. Es tremendo esto. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, habla de esta palabra anomía. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Esto es rebelión. La tercera palabra para rebeldía es la palabra oír mal. Es la palabra parakoe, en griego, parakoe. Es la palabra literalmente oír mal. Se relaciona con el hecho de no escuchar o ignorar activamente la voz de Dios o de una autoridad. Esta última expresión de rebeldía es donde nos vamos a quedar para poder entender qué pasó en el huerto del Edén. Parakoe significa oír mal o no prestar atención, oír mal o no escuchar. Rápidamente busque conmigo Romanos capítulo 5, verso 19, porque Romanos 5, 19, si usted busca en sus comentarios bíblicos, usted va a encontrar la palabra parakoe aquí. Romanos 5, 19, por favor. Porque así, lo tiene, perdón, no les di tiempo. ¿Los tienen? Sí. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Y eso que estuvieron todo el día, ¿eh? ¡Qué velocidad! Vamos a leerlo fuerte, por favor. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero si usted lee en griego, usted va a leer de esta forma. No voy a leer todo el pasaje en griego, aunque lo tengo, pero no lo voy a leer en griego, primero porque le faltaría el respeto al griego, y segundo porque necesitamos colocar nuestra atención donde debemos. Pero así se lee en griego, porque así como por la parakoe de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno que prestó atención, muchos fueron constituidos justos. Así que, ¿cuál fue el problema de Adán? ¿Por qué la serpiente engañó a Eva? ¿Por qué la serpiente engañó a Adán? Pablo lo está mostrando claramente. El problema central es que escucharon pero no oyeron. Por eso le fue fácil a la serpiente decirle, así que Dios te dijo que no toques el árbol, que no toques el fruto. Dios nunca le dijo que no lo toquen, Dios le dijo que no lo coma. Pero para el que escucha mal, lo semejante es lo mismo, lo parecido es lo mismo y lo parecido nunca es lo mismo. Nunca se olvide que cuando la serpiente habla, que cuando el diablo habla, que cuando las tinieblas hablan con un lenguaje parecido, pero lo parecido no es lo mismo. La Iglesia Universal del Reino de Dios, eso es del reino, mire qué nombre, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros pertenecemos al sacerdocio universal de todos los santos que promueven el reino de Dios. Es el reino de Dios, pero cuando usted comienza a indagar, se da cuenta que lo parecido no es lo mismo. Que diga Iglesia Evangélica Pentecostal, la gloria de Dios poderosa en Cristo Jesús, el mismo nombre, no significa que sea lo mismo, solo quien presta atención puede discernir. La falta de prestar atención nos hace tragarnos las mentiras del diablo. Nunca será engañado el que presta atención, y eso escríbalo con mayúscula en su celular, en su iPad, en su cuaderno, pero sobre todo en su mente y en su corazón. No se puede engañar al que presta atención. No hay forma de engañar al que presta atención. El mundo sufre las consecuencias de un ser creado que no prestó atención. Y de allí comenzó la desobediencia. Tengo 35 años de pastor, voy para 36 años de pastor, y déjeme decirle algo. El destino de muchas personas debió haber sido otro, pero por no prestar atención, terminaron donde Dios nunca había diseñado que ellos terminen. Prestar atención tiene que ver con tu destino. Prestar atención tiene que ver con el destino de tu familia. Prestar atención tiene que ver con el destino de las personas que Dios te va a entregar en el futuro. Pastor, si algo tienes autoridad para pedirle a la gente es que te preste atención. No tienes autoridad para pedirles dinero en términos de cosas personales, pero sí tienes autoridad para pedirle a alguien, mira hermano, si vas a estar aquí, solo te pido una cosa, aquí presta atención. Presta atención a las canciones porque es la palabra cantada. Presta atención a las oraciones porque son oraciones de la palabra. Presta atención a los consejos porque son consejos de la palabra. Porque aquí se da el consejo de la palabra de Dios. Presta atención a las predicaciones porque es la palabra. Tu destino no tiene que ver con mi oración, tu destino tiene que ver con tu prestar atención. Tu oído vale mucho más de lo que vos pensás. Por eso continuamente Jesús dice, para el que tiene oídos, oiga, 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 oiga. Y en las 7 cartas del Apocalipsis, ¿cómo terminan cada carta? Que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. No a un individuo, lo que le dice a la iglesia. Retenga eso porque de esa forma vamos a terminar esta noche. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que si alguien te dijera, ¿qué es obediencia? ¿Qué le responderías rápidamente? Prestar atención inteligentemente, con una dirección específica y con un corazón sumiso. Lo que vimos esta mañana. ¿Qué es rebeldía? Resistir a una autoridad, compartir esa resistencia con otro, contaminar a otro de esa misma resistencia y no oír, no prestar atención. ¿Cómo sé que alguien está bajo mi autoridad? Porque me presta atención. Saben, en muchos lugares del mundo me dicen, usted es mi papá. Yo no le puedo decir, vos sos mi hijo. Porque no se trata de un vínculo almático y emocional. Se trata de un vínculo espiritual. Las personas que Dios te asigna te prestan atención. Invierte, mi hermano, mi hermana, en las personas que prestan atención. Porque todo lo que caiga en ellos producirá a 30, 60 y a 100 por uno para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. ¿Está listo? Esto va a quedar filmado
Así que voy a ir rápido en esta parte para concluir, pero necesitamos pensar algunas cosas antes de pasar a familia. ¿Les parece? Ya entendimos, Dios tiene una casa, en esa casa trae a huérfanos, en esa casa trae a viudas, en esa casa trae a desamparados, a esa casa trae cautivos. Y a todos los lleva a bienestar integral. A todos los saca a prosperidad abundante. Estás en la casa del Padre donde hay abundancia integral. Lo lamento si alguno se ofende, pero oféndase con el Señor y no conmigo. Si alguno no prospera, tiene que entender que tiene que resolver algo en su alma. Porque así como prospera tu alma, va a prosperar todo a tu alrededor. Salud va a prosperar. Tu mente va a prosperar. Y si prospera tu mente, prosperan tus decisiones. Todo en tu vida tiene una sentencia, prosperidad integral. Y eso tiene que ser abrazado. Solo que algunos quieren prosperidad material sin la prosperidad de su alma. Pero es imposible que si tu alma prospera, todo lo que esté en tus manos no sea multiplicado para la gloria de Dios. ¿Puedes profetizarle a alguien que tenga al lado tuyo, hay un destino que te espera y es prosperidad integral? Hay gente en esta misma hora prosperando en Cuba, hay gente en esta misma hora prosperando en Venezuela. En los LAPET hay mucha gente de Cuba que envía ofrenda, hay mucha gente de Venezuela que envía ofrenda. Porque la prosperidad no tiene que ver con las circunstancias nacionales, tiene que ver con lo que está pasando dentro nuestro para la gloria del Señor. Y es impresionante lo que Dios está produciendo. Ahora, pero eso es la casa, diga conmigo, eso es la casa de Dios. No es que somos gente sabia, es que es la casa la que te prospera, es el ambiente que te prospera. Y eso es otro tema que vamos a arribar algún día a poder hablar, de cómo la casa te prospera, es cómo el ambiente te prospera integralmente. Y de tener tantas limitaciones, ahora tenés expansión para pensar, es glorioso. Pero vamos a entrar del propósito a la familia, ¿les parece? Del propósito a la familia. Dios nos reúne en familia para perfeccionarnos. Dios nos reúne en familia para perfeccionarnos. Nos trajo como huérfanos, como viudas, como desamparados, como cautivos, para perfeccionarnos. Tengo que saber por qué estoy aquí. Si alguien te pregunta por qué congregás en Transformados, por qué congregás en la congregación de Cuenca, ¿por qué congregás? Porque me gusta. Despídalo y dígale, no nos veremos nunca más. Porque lo que hoy te gusta, mañana no te puede gustar. ¿Por qué congrego aquí? Porque aquí soy. ¿Por qué congrego? Porque estoy siendo perfeccionado. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Pero Dios no perfecciona individuos, Dios perfecciona la familia, que incluye individuos. Solo que algunos son más perfeccionados que otros porque prestan más atención que otros. Cuando Dios envía la palabra perfecciona a todos en el mismo nivel. Porque Dios no tiene hijos favoritos. No es que perfecciona más a Pedro que a María, no es que perfecciona más a Juan que a Nicolás. Solo que Pedro presta más atención que María, solo que Juan presta más atención. Los que más prestan atención son más rápidos perfeccionados. El prestar atención nos perfecciona. Somos perfeccionados mediante la gracia que opera en nosotros para la obediencia a la fe. Ahora, Dios no nos perfecciona para ser hijos. Anote, por favor. Ser engendrado hijo es una obra instantánea. A los hijos no se los perfecciona para ser hijos. Los hijos son siempre hijos. Ser engendrado hijo es una obra instantánea. Ser hijo conformado al Hijo de Dios es una obra que nos llevará
toda la vida. En otras palabras, no somos perfeccionados para ser hijos. Este es más hijo que el otro porque este es obediente. No. ¿Puedes levantar tu mano y disfrutar este momento? Y no quiero darte libertad para la desobediencia, solo quiero que disfrutes su gracia. No fuiste hecho hijo porque lo merecías. Dios no te adoptó y te trajo a su familia porque lo merecías. Ser hijo no fue porque te dejaste perfeccionar. Ser hijo es por la soberana voluntad de Dios. Dios no consultó carne ni sangre para engendrarte. Dios no consultó tu pasado para engendrarte. Dios decidió que seas hijo. ¿Pero por qué te perfecciona? ¿Para ser hijo? No. No te perfecciona para ser hijo. Te perfecciona para ser conformado a la imagen de su hijo. Ya eres hijo aunque no fuiste perfeccionado. Pero fuiste llamado no solo para ser hijo. Recuerda lo que hablamos esta mañana. El propósito de Dios es que los muchos sean conformados a la imagen de su Hijo. Y aquí viene una obra extraordinaria. La obra extraordinaria, vuelvo a reiterar, ser engendrado hijo es una obra instantánea, ¿sí? Ser hijo conformado al Hijo de Dios es una obra que nos llevará toda la vida. La consumación de la redención es ser libres de la orfandad. El fin de la redención es hacernos hijos, vivir como hijos, libres en su libertad. Pero la consumación del propósito eterno es la expresión global del cuerpo de Cristo. Y acá quiero hacer una separación que en los próximos minutos tendrá más sentido todavía. La consumación de la redención es ser libre de la orfandad. Es destituir de mí, desinstalar de mí cualquier pensamiento de orfandad, cualquier pensamiento de orfandad. Pero ser conformado al Hijo de Dios es una obra que nos llevará toda la vida. Ahora, haciendo esta separación, dijimos que no es lo mismo ser hijo que ser conformado a la imagen del Hijo. Todos los creyentes son hijos de Dios, no todos los creyentes han sido conformados a la imagen de su Hijo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Entonces, eres hijo siendo procesado para ser conformado a la imagen del Hijo. Eres perfeccionado para expresar al perfecto. Y ahí es donde aparece. ¿Saben por qué es importante hacer esta mención? Porque algunos piensan que ser perfeccionado es para llegar a ser hijo. Y entonces algunos no se ven como hijo porque no se ven perfectos. Tú eres hijo con todas tus imperfecciones. Mire al Hijo de Dios hermoso que tiene al lado suyo. Él es hijo con todas sus imperfecciones. Díselo porque el enemigo viene a producir culpa. Eres hijo, eres hija de Dios. ¿Cuántos disfrutan este momento? Eres hijo de Dios por voluntad de Dios. No estás siendo perfeccionado para ser hijo. Estás siendo perfeccionado para ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. El perfeccionamiento de los santos tiene que ver con una medida para el cumplimiento de su propósito. Lo vuelvo a repetir despacio. El perfeccionamiento de los santos tiene que ver con la medida para el cumplimiento del propósito. El cumplimiento de la redención es que me vea como hijo. El cumplimiento de la redención. El fin de la redención es que yo me vea como hijo. Dios le dijo a Israel, de Egipto saqué a mi hijo. Pero Israel nunca se vio como hijo. Nunca se vio como hijo. Y saben, hay personas que no se dan cuenta que la orfandad le está golpeando continuamente en la cabeza. Nadie te quiere, nadie te considera,
nadie piensa en vos, nadie reconoce lo que tenés y te hace vivir ensimismado. La primera noche les hablé de la mayor trampa que el enemigo le dio a Jesús antes de ir a la cruz. ¿Cuál fue? Mírate a ti mismo. No fueron los golpes, las escupidas, ni los maltratos, ni la corona de espinas, sino mírate a ti mismo. Si en un momento Jesús se hubiera mirado a sí mismo, no hubiera ido a la cruz. Pero Él no se miró a sí mismo, Él miró al Padre y permaneció en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Dios tiene que desinstalar el huérfano de mí? Porque ya soy hijo. Yo tengo que verme como hijo. ¿Por qué Dios me ve como hijo? Él no me trata a mí como apóstol Gustavo, Él me dice hijo. Él me ve como hijo, no me ve en la función, me ve como hijo. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Aunque algunos de nosotros todavía no estemos dando evidencia de haber sido perfeccionados en Cristo. No estamos siendo perfeccionados para ser, estamos siendo perfeccionados porque ya somos. Ya somos hijos. Y esta perfección es ser conformados a la imagen de su Hijo y así cumplir el propósito eterno de Dios de ser la expresión de una familia real. Y así ser la expresión de una familia real. Dios no quiere ser conocido como un rey de ejército. Él quiere ser conocido como Padre. 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 Él quiere ser conocido como Padre. ¿Y cómo va a ser conocido como Padre si no es por los hijos que están siendo conformados a la imagen de su Hijo? ¿Se acuerdan las 5 palabras? Conocimiento del resucitado, sustancia que es la gracia que nos da el resucitado, la administración que lleva en orden todas las cosas para poder cumplir su propósito, que es la expresión de una familia real. ¿Tiene sentido? Sí que tiene sentido. El nombre de Cristo habla de su función, pero mencionarlo como el Hijo de Dios habla de su naturaleza e identidad. El nombre de Cristo habla de su función. Ustedes recuerdan que la palabra Cristo es en griego lo que en hebreo es Mesías. Y ambas palabras son el ungido, y el ungido habla de su función. Cuando yo menciono el nombre de Cristo, estoy hablando de su función. Pero cuando yo me relaciono con mi hermano mayor, me relaciono con el Hijo. El Hijo. Y ustedes y yo tenemos que prestar atención cuando los apóstoles hablan de el Hijo y cuando hablan de Cristo. Necesitamos prestarle atención porque el cuerpo de Cristo es lo mismo que Cristo. ¿Habla de qué? De la función de la iglesia. Espero no complicarle después de un día de mucho pensar. ¿Todavía le entra una sandía más en el cerebro? Es una alegoría gráfica como para... Necesito 2 hombres que me ayuden rápido aquí arriba, 2 deportistas. Gracias, Pastor Javier, gracias, Jorge, por la velocidad con la que estás subiendo. Pero lo recibimos con un aplauso estos 2 grandes actores. Gracias. Oh, me siento como Jesús en el medio. Ahora, preste mucha atención, preste mucha atención. Una cosa es cuando habla del Hijo, porque el Hijo habla de identidad, esencia y naturaleza. Identidad, esencia y naturaleza. Otra cosa es cuando habla de Cristo o del Mesías. Porque cuando habla del Cristo, del Mesías, está hablando de ¿qué? De función, de trabajo, de asignación. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Son las funciones. Ahora tú eres declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Funciones. Funciones que necesito conocer. Hermanos, el resucitado tiene como mínimo 10 funciones que necesitamos conocer. 10 funciones que Él recibe después de la ascensión. Que Él antes de la cruz no era
y después de la cruz se vuelve. Por eso conocer al resucitado nos va a llevar años de vida y de oración para poder conocer las expresiones del resucitado, conocer al resucitado. Primero, todo lo que conozco del resucitado viene a mí como gracia. Todo lo que conozco, si puedo conocer las 10 expresiones del resucitado, esas 10 expresiones vienen sobre mí. ¡Wow! Si conozco 2 propiedades, son las que voy a aprovechar. Pero si conozco las 10, voy a disfrutar las 10. Ahora, todo eso tiene que ver con funciones. Pero no puedo confundir la función de Cristo con la identidad de hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entender esta separación es esencial los próximos minutos. ¿Me sigue? ¿Por qué hablamos del cuerpo de Cristo y por qué hablamos del Hijo corporativo? En la semántica aparecen sinónimos, pero no son sinónimos. El Hijo corporativo son los muchos hijos conformados al Hijo. El cuerpo de Cristo habla de la iglesia en función de colaboración. Quiero volverlo a repetir, porque es muy importante entender esto. El Hijo corporativo habla de la iglesia conformada al Hijo. Pero cuando habla del cuerpo de Cristo, lo que está hablando es de la colaboración de los santos con el oficio de Cristo. Algunos quieren colaborar con Cristo sin ser conformados a la imagen del Hijo. Y entonces hacen buenas obras que Dios nunca le pidió. Mi mayor preocupación no debe ser colaborar. Porque a la iglesia no le faltan voluntarios. Ándale, chavito, déjame hacer algo en la iglesia. Ándale, chavito, yo sé tocar la guitarra. Ándale, chavito, déjame predicar. Ándale, chavito, déjame enseñar. Sí, pero tu problema no es tu talento. Tu problema es que no estás siendo conformado al Hijo. Tú quieres exhibir tu talento, pero tú no prestas atención para que por la obediencia la gracia opere para ser conformado a la imagen del Hijo. Porque yo no soy humanamente conformado al Hijo, es la gracia la que me conforma al Hijo. Por eso que la gracia es nuestro gozo, la gracia es nuestra alegría, la gracia es nuestra esperanza, la gracia es la convicción que estoy siendo conformado al Hijo. ¿Qué deberíamos buscar todos los que estamos sentados aquí, los que nos están mirando por internet? Besito grande, mua, mua, mua. No puedo tomar más tiempo contigo. ¿Qué es lo que deberíamos buscar como prioridad en nuestra vida? Lo que deberíamos buscar es ser conformado a la imagen del Hijo. ¿Cómo lo hago? Prestando atención. Porque cuando presto atención, la palabra de gracia me toma, me posee, me nutre y me transforma al Hijo. Me transforma y no sé, escuchen, y no sé cómo, ni en qué momento, ni en qué lugar me transformé en colaborador de Cristo. No busco ser colaborador. Es imposible no ser colaborador si el Hijo está siendo formado. Algunos, queriendo ser colaborador, dejaron de ser conformados al Hijo y se vuelven un estorbo para el propósito eterno de Dios. ¿Tiene sentido? ¿De verdad tiene sentido? ¿Qué es lo que debería anhelar mi vida? Ser conformado. Eso es la perfección. Esa es la perfección. Conformados a la imagen de su Hijo. Y entonces ahora, por ser conformado a la imagen de su Hijo, yo comienzo a colaborar con Cristo. Es la misma persona. Es la misma persona, pero son diferentes expresiones. ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer por la tarde? ¿Cómo se presentó Pablo? Pablo se presentó, siervo de Jesucristo, porque él tenía muy clara su identidad, no como siervo de Dios, sino su identidad como hijo de Dios y como siervo de Jesucristo. Quien es conformado como hijo al Hijo, automáticamente se vuelve
colaborador de las funciones de Cristo. Por eso nuestra desesperación es perfecciónanos, perfecciónanos, perfecciónanos. Y prestar atención es el elemento de mayor perfección en el cuerpo de Cristo. No estoy apurado para enseñar, solo quiero tomarme el tiempo y garantizar que podamos todos juntos comprender que no nos reunimos para hacer una exhibición de talentos y dones, que nos reunimos para ser perfeccionados, transformados a la imagen del Hijo, y mientras estamos siendo transformados, colaboramos con la función de Cristo, con el propósito de Cristo, colaboramos como cuerpo de Cristo. El nombre de Cristo habla de su función, pero mencionarlo como el Hijo de Dios habla de su naturaleza e identidad. Para los que están anotando, para los demás que Dios tenga misericordia. El énfasis del cuerpo de Cristo, es hablar de su función. Por ejemplo, ayer y hoy tuvimos una exposición extraordinaria. Cristiano, tienes que escuchar la exposición del profeta Jonathan. Él habló acerca de me preparaste cuerpo. Y en donde él abordó todo su enfoque lo abordó en la función del cuerpo de Cristo. ¿Tiene sentido? Entonces somos la expresión apostólica, la expresión de la naturaleza de una iglesia apostólica y todo lo que se espera de la iglesia apostólica. Porque Cristo tiene que ver con esa función. El énfasis del Hijo corporativo es la naturaleza de la familia. Mientras el cuerpo de Cristo habla de su función, el énfasis del Hijo corporativo habla de la naturaleza de la familia. Otro aspecto importante a considerar, el Hijo corporativo es orgánico, operativo y estratégico en estado continuo de crecimiento en medida de madurez y también numérico. El Hijo corporativo es orgánico, es operativo, es estratégico en estado continuo de crecimiento en medida de madurez y numérico. Comprender que este Hijo corporativo que Dios está formando es orgánico, pero no solo orgánico, es operativo, tiene un mecanismo interno, tiene un protocolo interno, tiene una realidad interna. Eso se llama institucionalidad. Ninguna casa es casa si no hubiera autoridades. Institucionalidad no es lo mismo que institución evangélica. Institucionalidad habla de la calidad del corazón que sabe relacionarse con una autoridad. Cuando Jesús caminó por la tierra, muchas personas se aproximaron a él, pero solo uno le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno, pero una palabra tuya será suficiente para sanar a mi criado. Porque yo soy un hombre que está bajo autoridad y tengo autoridad sobre hombres. Y Jesús dijo, wow, ni en Israel, este era centurión romano, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué tenía ese hombre? Institucionalidad, la capacidad de relacionarse con una autoridad. Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, le preguntaron los religiosos a Jesús. Jesús les respondió, yo les voy a hacer otra pregunta en la que les voy a responder la pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y decían, si decimos que era de Dios, nos va a decir por qué no lo seguimos. Y si decimos que era de los hombres, nos vamos a poner en contra de los que creían que era de Dios. Entonces dijeron, no sabemos qué responder. Y entonces Jesús les dijo, entonces yo tampoco les voy a enseñar en qué autoridad hago lo que hago. ¿Por qué cuando le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, Él les menciona a Juan el Bautista? Porque Jesús empezó su ministerio reconociendo la autoridad de Juan. El Ser Supremo, Creador del mundo, que se hizo hombre y vino a la tierra, aprendió a sujetarse a sus padres y aprendió a sujetarse a los que le precedieron. Aprendió a sujetarse de que Juan había comenzado antes que Jesús. ¿Quién tendría el ministerio más grande? No, no es quien tenía el ministerio más grande, sino quien comenzó primero. No se trataba de tamaño, se trataba de identificar la institucionalidad, el principio de autoridad.
Escuchen esto, por favor. Cuando Jesús se bautiza, Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús no le dice, no, es que por los muchachos conviene que tú me bautices. No, para que no digan nada conviene que tú... No, Él dice, deja que cumplamos toda justicia, porque no es justo que yo comience mi ministerio sin haber reconocido una autoridad sobre mí. ¿Qué es institucionalidad? Sino la capacidad de relacionarse con las autoridades. Sí sé que es Javier, pero cuando se habla de función es el pastor Javier. Sí, sé que es Vladimir y María Lorena, pero cuando se habla de autoridad son padres apostólicos con mucha autoridad. Sí sé que es cristiano y que comemos juntos y duermo en su casa y comemos y hacemos tantas cosas juntos que disfrutamos tanto al Señor. Pero yo sé cuando estoy hablando con el apóstol. Yo sé que Jonathan es mi hijo, que nació de mí, que disfrutamos cuando fue bebé, disfrutamos su niñez, disfrutamos su adolescencia, su juventud y ahora su adultez. Pero yo sé cuando está hablando el profeta. Señores, este hombre me ha hecho cambiar de decisión y me ha hecho ser exacto en la voluntad de Dios, porque también reconozco la autoridad de Él. ¿Qué es institucionalidad? La capacidad de reconocer la autoridad en la vida de otros. ¿Cómo sé que Cristo está creciendo en mí? Porque no me cuesta reconocer otras autoridades. Porque puedo ver la autoridad de otras personas. Porque reconocemos lo que representa la autoridad. Ahora, entendamos, cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de una función. Pero entendamos cuando estamos hablando del hijo corporativo, porque estamos hablando de familia. ¿Y en cuál de los dos debe funcionar la institucionalidad? ¿En cuál de los dos debería funcionar la institucionalidad? ¿En cuál de los dos debería funcionar la institucionalidad? ¿En la conformación del hijo corporativo o en la conformación del cuerpo de Cristo? ¿En cuál de los dos? ¿Cuántos dicen el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos dicen el hijo corporativo? ¿Cuántos no trajeron ninguna de las dos manos? Princesa, ganaste. Ganaste. Esta noche el pan de yuca que quedó es tuyo. Ganaste. Ganaste. En los dos. Porque no puedo ser conformado a la imagen del Hijo sin respetar a las autoridades. Y no puedo colaborar con el cuerpo de Cristo si hago las cosas a mi manera. Es muy probable que el ministerio del apóstol cristiano sea mayor en influencia que el del apóstol Willis y va camino a ser mucho más grande. Pero acá no se trata de quién es más grande, se trata del principio de autoridad. Se trata de lo que representa la calidad de mi corazón en base a la autoridad. La gloria más grande de un pastor no es que se le obedezca en la gestión, sino que se le preste atención cuando habla. Porque alguien puede obedecer, pero su corazón estará en terquedad. Es como cuando tenés varios hijos y le decís a uno de ellos, ¿podés ir a comprarme al mercado? Y el hijo dice, bueno, sí voy, pero cuando va al mercado dice, siempre a mí, no hay otro. Sí, fue, compró, trajo, pero su corazón no fue agradable. Porque no se trata solo de obedecer, sino de prestar atención y hacerlo de todo corazón. ¿Tiene sentido? Así que el hijo corporativo es orgánico, es operativo, pero también es estratégico. Está desarrollándose en un campo de estrategias donde por el Espíritu se discierne quién en qué momento, quién en qué lugar, quién en qué situación. ¿Creen ustedes que no nos juntamos con los pastores y los padres apostólicos de la casa para definir quién tendría que compartir, quién sería la persona oportuna para hablar de este tema, de este asunto, del otro asunto? Cuando le hablamos a los pastores de que pudiera venir el apóstol cristiano, ellos dijeron, sí, claro, nos va a hacer mucho bien. Veremos mañana cuando te vayas a ver si siguen pensando lo mismo. Escúchenme, por favor. ¿Saben por qué salió campeón Argentina? No. Campeón del mundo en el 2022. Porque a diferencia de los otros técnicos, Scaloni no estaba comprometido con ningún jugador.
Si él tenía que sacar a uno, lo sacaba. Él sacó a Lautaro Martínez en el mejor momento de su carrera en Inter y puso a Julián Álvarez. ¿Quién hizo el gol? Julián Álvarez. Sacó a Di María y lo puso en los últimos minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando es estratégico, se ve quién es la persona oportuna para el momento exacto. ¿Quién va en este momento? ¿Quién predica en este momento? ¿Quién va a cantar? No, yo sé cantar, sí, pero no es el momento tuyo. Es el momento de tal hermano. Y ahora, ¿quién va a enseñar? Es estratégico, es comprender el momento que viene por delante. Es entender por discernimiento cuál es la persona para la próxima estación. Porque puede comenzar Bernabé y Pablo y terminar Pablo y Bernabé. Y si yo entiendo las estrategias del hijo corporativo, nunca me voy a ofender si lo que hice ayer hoy lo está haciendo otra persona. Es estratégico. Hay personas que funcionaron bien hasta cierto momento y hasta cierto lugar, pero ya no están funcionando, hay que removerlos, hay que sacarlos, hay que quitarlos. No, ¿cómo vamos a hacer eso? El Señor lo hace. El Señor sacó a Pedro del escenario y lo puso a Pablo. El Señor lo hace. Porque el Señor no está comprometido con tu persona, está comprometido con su propósito. Ahora, que Él te mueva de un lugar no significa que Él no te ame. Él te va a amar siempre, pero significa que Él no está viendo en vos la operatividad para poder llevar adelante lo que se tiene que hacer. Y entonces buscará a alguien estratégico. ¿Quién es la persona más estratégica? La que esté en el Espíritu. La que esté atenta, la que discierna el momento, la que comprenda lo que Dios está haciendo, la que está lista, la que prestó atención como María y ahora sabe que debe romper el frasco de alabastro cuando Marta no lo sabe, cuando Lázaro no lo entiende. Porque Marta no prestó atención, porque Lázaro no estuvo cuando Jesús habló. Solo María sabía que venía el día de su sepultura. Y como supo lo que Jesús había hablado, supo qué hacer en el momento exacto. Y hay personas que saben qué hacer en el momento exacto porque su corazón está atento, porque están viviendo en el Espíritu, porque están discerniendo lo que está pasando. Si Dios tiene que removerme para poner a alguien en mi lugar por causa de su estrategia, Él lo va a hacer. Y en mí no hay duda de que Él me ama. Pero me volví inoperante para la función. Todo lo que se envejece, si no se quebranta, se vuelve inoperante para el propósito. Y esto tiene que ser resuelto en nosotros. La conformación del hijo corporativo es orgánico, sí. Es operativo también, pero también es estratégico. Que Dios siempre me encuentre listo, atento a su voz, para poder saber lo que se debe hacer en cada momento. Dios como familia nos ve como hijos perfectos, pero para el propósito es que tenemos que ser perfeccionados. Tengo una buena noticia. Dios ya te ve como un hijo perfecto. Pero te está perfeccionando para ser conformado a la imagen de su Hijo. Pero ya te ve perfecto, porque te ve en su Hijo. Es difícil explicarlo sin tomar a Jacob y Esaú. Cuando Jacob se viste de las ropas de su hermano, cuando Jacob se pone el perfume de su hermano, cuando Jacob se pone el vello como el que tenía su hermano, y cuando el padre lo toca dice, tú no eres Jacob, tú eres Esaú, porque tienes el olor de tu hermano, porque tienes las vestiduras de tu hermano. Y entonces le bendice con la primogenitura y se le entrega a él. Cuando Dios te ve en Cristo. Solo que ahora tiene que perfeccionarte para que lo expreses. Ya lo eres, pero tiene que trabajar para perfeccionar esa imagen en nosotros. Por favor, anota lo siguiente, tendrá más sentido todavía. El propósito reposa en el Hijo, hablando con mayúscula, el propósito reposa en el Hijo. Efesios capítulo 3, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recuerden que son uno, que lo estamos separando para discernir, pero son uno. ¿Sobre quién reposa el propósito? Sobre el Hijo. Y ese propósito se expresa en Cristo Jesús. Así que mire qué extraordinario.
es que cuanto más soy conformado al Hijo, más colaboro con el propósito. Cuanto más soy conformado al Hijo de Dios, más colaboro con el propósito del Señor. Y voy a dejar para mañana una expresión que es muy delicada y espero en el Señor poder presentarlo de una manera apropiada. Y es, ¿qué pasa si decido ignorar esto? ¿Qué pasa si todas estas cosas que están siendo expuestas por años, por meses, por semanas, estos días, qué pasa si de pronto decido ignorar todo lo que se está hablando? Porque algunos van a salir de aquí con sus apuntes y van a orar y van a preguntarle, Señor, enséñame, quiero entenderlo. Pero otros dirán, como dijo Cristiano hace unos momentos, dirán, qué maravilloso fue todo esto, pero cuando salgan, las aflicciones lo volverán a tomar. Los temores, las angustias, las ansiedades los volverán a tomar. ¿Qué puede pasar? Es que ignorar nunca es barato. Ignorar nunca es barato. Ignorar es extremadamente costoso. La ignorancia no siempre tiene que ver con maldad. Pero aunque no haya maldad, la ignorancia tiene un costo demasiado alto. Si ignoro que Dios nos está conformando a su Hijo para ser colaboradores de su propósito, y quiero colaborar en su propósito sin ser conformado a la imagen de su Hijo, teniendo buenas intenciones, me vuelvo un estorbo. Seré removido. Si decido ignorar lo que me ha sido presentado en estos días, que fuimos llamados a expresar la realidad de Cristo en todos los sistemas, en todas las áreas de la sociedad, si decido ignorar lo que fue presentado, me va a pasar lo mismo que Israel. Y lo vamos a estudiar mañana juntos. ¿Están listos? Nos va a pasar que vamos a quedar muertos en el desierto. Y morir en el desierto significa nunca haber alcanzado el propósito para el cual yo fui liberado. Nunca haber entrado al designio, al diseño, al propósito divino para el cual yo fui llamado. Ser rescatado solo es la mitad del camino. El camino es alcanzar su propósito y expresarlo para la gloria de su nombre. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 10? Todos estuvieron bajo la nube. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron de la misma roca que era Cristo. Mas no de todos se agradó el Señor. Y perecieron en el desierto. Oramos que los días que Dios te regale sobre la tierra puedas alcanzar a ser la expresión de su propósito eterno en Cristo Jesús. Oramos que Dios nos conceda la gracia de salir de la ignorancia y nos permita ver con claridad para comprender el alto significado que tiene haber sido hechos hijos de Dios y ser llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Todos los días y cada situación es una oportunidad para que Dios perfeccione a su Hijo en mí. Todos los días y todo lo que nos pasa es una oportunidad para entender que Dios nos está procesando para ser perfeccionados conforme a la imagen de su Hijo. Y por favor, miren el orden. Tu participación en el propósito eterno que es en Cristo Jesús dependerá de esa conformación. Dios no está buscando voluntarios, Dios está buscando conformados. ¿Quieres anotarlo? Dios no está buscando voluntarios. Dios está buscando gente que se deje conformar a la imagen del Hijo. Gente que se deje transformar, perfeccionar a la imagen del Hijo de Dios. ¿Puedes ayudarnos por un momento? Gracias, Pastor Javier.
Termina de anotar lo que estás anotando y luego si quieres ponerte sobre tus pies. Ha sido un día de mucha información. Ha sido un día de muchas palabras, de muchas enseñanzas, que si prestamos atención pueden acelerar muchas cosas en nuestras vidas. Miren en la práctica cómo esto funciona. Cuando un hijo de Dios sabe que está siendo perfeccionado, nunca es víctima de las circunstancias. Cuando un hijo de Dios sabe que está siendo perfeccionado, él dice así, ella dice así: Dios tiene algún propósito con esto. Todavía no lo tengo claro. Conocí al apóstol Cristiano antes de esta crisis, que él nos compartió y nos abrió el corazón con todos, y él era de una forma. Lo conozco hoy y doy gloria a Dios porque fue perfeccionado. ¿Saben? Ninguno de nosotros va a vivir las mismas experiencias que otros, pero todos viviremos nuestras propias experiencias para comprender que Dios nos está perfeccionando. Cuando escuché al apóstol Cristiano ministrar esta tarde, la última palabra fue en un tono exhortativo, porque si yo no direcciono mi mente me va a terminar gobernando a mí. Si yo no decido qué es lo que mi mente debe de pensar, dejaré que mi mente piense lo que el sistema me dice que debo de pensar. He vivido casi toda mi vida, el 3/4% de mi vida en la iglesia, y he visto pasar gente extraordinaria que se terminó apagando por sentirse víctima de las circunstancias, que nunca entendió que Dios lo estaba perfeccionando, que nunca entendió que nada era casualidad, ni el rechazo, ni la crítica, ni el abandono, ni el menosprecio, que nada era casualidad, que Dios estaba obrando para bien. Dios no sabe hacer nada para mal. ¿Quieres levantar tus manos? Y los que aman a Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él nos está conformando a la imagen de su Hijo. Él nos está perfeccionando, y en ese perfeccionamiento volvernos colaboradores finos, colaboradores fieles, colaboradores sensibles a su obra. Mueve tus manos delante del Señor. Él sabe lo que está haciendo contigo y conmigo. Él lo sabe, Él lo sabe. Tal vez tú no sabes la noticia que recibirás mañana, Él ya lo sabe. Tal vez tú no sabes por qué pasó lo que pasó este año 2024. Él lo sabe, Él lo sabe. Él lo sabe. No hay nada que Él no sepa. No cae un cabello de tu cabeza sin que Él sepa lo que está pasando. Él lo sabe. Y lo que Él sabe, que te tiene que perfeccionar, no para que seas hijo. Eres hijo aun cuando no fuiste perfeccionado. Eres hijo. Él no te perfecciona para ser hijo de Dios. Él te perfecciona para ser como su hijo. Él nos está perfeccionando, iglesia, y esto es glorioso. Él nos está perfeccionando porque tiene planes con nosotros de hacernos la extensión de la cabeza en la tierra, de hacernos la extensión de su cuerpo en la tierra, de hacernos la extensión de sus manos en la tierra. Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Él te está perfeccionando. Pero préstame mucha atención, por favor, en lo que voy a decirte. Su perfección nunca es a un individuo. Su perfección es corporativa. Esto significa, escuchen, para que nadie mañana le eche la culpa a Dios de algo. Cuando Dios envía su palabra, la envía para todos. ¿Para quiénes? Pero ¿por qué en unos funciona y en otros no? Porque unos prestan atención y obedecen
y otros no. Y eso es muy triste como pastor. Y eso es muy triste como padre espiritual. Es muy triste ver que llegó Juan y Nicolás juntos y solo Juan permaneció. Es triste ver que llegó María y Josefa juntos y María permaneció y Josefa se fue. Si las dos estuvieron expuestas a la misma palabra, los dos estuvieron expuestos a la misma palabra. Si la familia Pérez y la familia González vinieron juntos, ¿por qué uno sí y el otro no? Porque hay algo que Dios no puede hacer y es responder por nosotros. Nuestra respuesta a Dios debe ser: sí, Señor. No entiendo todo y sé que voy a entender. Perfeccióname, perfecciónanos. Cerremos con esta oración todos juntos esta noche. Todo lo que haces siempre es para todos. Todo lo que quieres siempre es para todos. Tu llamado no es para alguno, tu llamado es para todos. Tu propósito no es para alguno, tu propósito es para todos. No quieres conformar a la imagen de tu Hijo a algunos, sino a todos. Tu obra siempre es para todos. Pero los rebeldes habitarán en tierra seca. Mientras la casa crece, la casa abunda, la casa fluye en provisión sobrenatural y abundante. Lo que estás haciendo es para todos los que están aquí, para todos los que verán, para todos los que escucharán, para todos. Para todos. En esta casa no hay preferidos. En esta casa no hay algunos más amados que otros. En esta casa solo hay algunos que se dejan perfeccionar más que otros. Y si te dieran a escoger, elige esta noche de qué lado vas a estar. ¿Del lado de los obedientes o del lado de la rebeldía? Y yo escojo esta noche estar del lado donde los obedientes prestan atención y son conformados a la imagen del Hijo y se transforman en grandes colaboradores para su propósito eterno y para la gloria de Dios. Que el Señor abunde su luz y su verdad en esta palabra, en tu vida, en tu casa y en toda la administración. Dale el mejor aplauso que tengas al Rey de Reyes.